Para hoy tenemos la lectura, gracias. La lectura que nos corresponde es la del gran mandamiento. Esta la podemos encontrar en San Marcos 12, del 28 al 34. ¿Cuál es el gran mandamiento? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo repito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quizás ahorita no se entiende, pero espero que me sigan para poder entender. Vamos primero con un poco de contexto histórico. Hasta este punto ya Jesús había ascendido a Israel, ya había entrado a Jerusalén, perdón. Y una vez allí ya le habían dado la bienvenida y ya había tenido su momento de ira en el mercado por el mal uso que le estaban dando en el templo. Entonces vamos a hacer primero la lectura, vamos con la lectura de esta perícopa. Repito, Marcos 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No pudimos estudiar los versículos, o bueno, en los grupos Crece, no pudimos estudiar los versículos anteriores a estos, ya que pues estuvimos en varios eventos. Sin embargo, les doy un poco de contexto de lo que venía haciendo los versículos anteriores. Antes del gran mandamiento vamos a encontrar la pregunta sobre la resurrección. Estaban los saduceos, Jesús allí en medio de la multitud, estaban los saduceos preguntándole acerca de la resurrección. Y se entiende que los saduceos ni siquiera tenían idea qué era lo que significaba la resurrección o la vida eterna. Entonces, iniciando con el gran mandamiento en el versículo 28, acercándose uno de los escribas, es decir, estaba allí Jesús predicando y respondiéndole a los saduceos, pero también allí se acercan los maestros de la ley. Y dice aquí en Marcos versículo 28 que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien y les preguntó. Sin embargo, si nosotros nos vamos a Mateo, Mateo capítulo 22, allí vamos a encontrar que ellos no solamente estaban allí escuchando y siendo partícipes, sino que también lo hicieron con la intención de tentarlo. Pues como sabemos, ya hasta este punto había una tensión política y social que podría haber hecho que va a poder hacer, spoiler, que va a poder hacer crucificar a Jesús. Entonces allí le pregunta, tentándolo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Me gustaría dejar aparte un poco los versículos para dar un poco de contexto cultural en cuanto a los judíos
los judíos de la época. Y en cuanto a los mandamientos, para los judíos de la época habían 613 mandamientos, de los cuales 248 mandamientos eran negativos, es decir, que decían no debes hacer esto, y 365 mandamientos positivos, que eran los que decían debes hacer esto, tienes que hacer esto. De esos mandamientos no eran tan generales, por eso son 613, eran más específicos y eran más para casos puntuales. Y siguiendo con el contexto cultural de los judíos, también el Shema Israel, pues como lo pronuncié al principio, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es algo muy importante porque es el credo judío. Y este lo podemos encontrar nosotros en Deuteronomio 6, desde el versículo 4. Está allí Moisés hablándole a su pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto y antes de que los israelitas pudieran entrar a la tierra prometida. Allí les dice, allí les recuerda, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras las guardarás en tu corazón, las llevarás por generaciones, las hablarás a tus hijos, las atarás a tus manos, serán como filacterias sobre tus ojos y las pondrás en los dinteles de sus puertas. Bien habrían hecho los judíos que hasta el día de hoy eso todavía es vigente. Si ustedes de pronto conocen un judío practicante o un judaizante y le preguntan qué es lo primero que hace al levantarse, esta persona les va a decir, lo primero que yo hago es lavarme las manos por un tema de purificación y seguido recita el Shema Israel. Es bien importante para ellos y no solo esto se ha llevado a la actualidad, sino también, si ustedes se han fijado, los judíos tocan un accesorio en la puerta y lo besan. Esta es la mezuzá. Adentro de la mezuzá tiene un pergamino y en ese pergamino está escrito el Shema Israel. Es decir, todo este contexto cultural es para que se entienda que es realmente importante el Shema Israel para el judío. Y es lo que les responde Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús en el versículo 29 les respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora saliéndonos un poco de este contexto cultural y entrándonos un poco más en la exégesis, lo primero que está diciendo Jesús es que lo más importante de todo es que el Señor es nuestro Dios, primeramente, que el Señor uno es, que no tenemos por encima a nadie y que Él debe tener el primer lugar sobre todo. Implícitamente nos está diciendo que no debemos ser idólatras en nada y con nada y que no debemos poner nada por encima de Dios. Pero normalmente caemos nosotros en eso, ¿verdad? Nosotros estamos idolatrando de pronto quizás las redes sociales, el dinero, el trabajo, porque son cosas que a veces ponemos por encima de Dios, lo cual está mal. Inclusive la familia. Y nos dice que Dios debe estar en el primer lugar y por encima de todas estas cosas. Ahora saliéndonos un poco de este versículo, quisiera también entrar en nuestro credo cristiano y nuestra declaración de fe de Torrefuerte. Pues nosotros creemos en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, se entiende que ellos son tres personas y que están actuando como un solo Dios, en una misma esencia divina. Era nada más un punto que se tenía que resaltar, a pesar de que lo sabemos, lo tenemos que saber nosotros aquí los creyentes en Torrefuerte. Y mismo Jesús lo dice, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Avancemos un poco en el versículo 30, cuando Jesús dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Porque nos dice que amemos con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Del corazón sabemos bien que es la sede de nuestros sentimientos, la sede del afecto. El alma porque allí está nuestra vida interior, está nuestra identidad. Y Dios nos pone y Dios nos la quita cuando Él desea. En cuanto a la mente, porque de allí nace el raciocinio, nace nuestra convicción, y en nuestras fuerzas, porque de allí está nuestra energía, está nuestro talento, están nuestros recursos que nosotros ponemos para amar a Dios. Entonces este versículo nos está diciendo que lo amemos con todo. Si llevamos esto de pronto a una relación más básica, que son las relaciones interpersonales, la relación que yo tengo con mi pareja, la relación que tengo con mi hijo, la relación que tengo con mi madre, con mi padre, se entiende que es una relación más básica, pero si yo le digo a esta persona que yo la amo, si yo le digo que le demuestro todo mi amor por medio de las palabras, pero no por medio de mis actos, se está entendiendo que no la estoy amando bien o que no estoy amando a esa persona. Es como el Día de la Madre, cuando vamos con nuestras madres y le damos su regalo, pero realmente todo el año no la estamos llamando. Eso sería como un ejemplo de una relación básica. Llevando esto a la relación vertical, a la relación que nosotros tenemos con Dios, debe ser con todo. Porque tal cual como le estaba diciendo ahorita, como le estábamos alabando por medio de Nico, el amor que Dios nos está dando a nosotros ni siquiera deberíamos merecerlo, ni siquiera lo merecemos. En principio, en la creación, Él nos creó y nos creó con amor. Además de que Dios envió a su Hijo para ser sacrificado. Y también en muchos pasajes hemos visto como Jesús tenía mucha misericordia y mucho amor por sus discípulos. Entonces, pues realmente podemos ver muchas veces en la Biblia encontramos en la palabra de Dios, encontramos más de 300 veces la palabra amor y en muchas de esas ocasiones vemos cómo Dios muestra el amor a nosotros. Realmente podríamos estar todo el día nosotros hablando de cómo Dios nos muestra el amor a nosotros, pero ¿estamos realmente nosotros mostrándole el amor a Él? ¿Estamos nosotros realmente amando con todo? Vamos con el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En la aplicación, el amor al prójimo es el resultado directamente de nuestro amor a Dios. Nosotros no podríamos amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo si no hay amor en Dios, porque ese amor es el resultado del amor que nosotros le damos a Dios. Nuevamente para que se entienda, el resultado del amor a nuestro prójimo el amor a nuestro prójimo es el resultado del amor a Dios. Y yo sé que en el contexto actual es bien complicado, igual yo creo que en ese contexto histórico también habría sido bien complicado amar a nuestro prójimo. Sin embargo, cada uno de nosotros pues debe conocer un vecino que ese se entiende que también es nuestro prójimo, se entiende por prójimo a la persona que usted tiene al lado, a la persona más cercana y a la persona con la cual nosotros tenemos compasión, servicio y perdón. Sin embargo, hay veces en las que usted como creyente, usted quisiera amar a su prójimo y usted le dice: Diosito, dime qué tengo que hacer para que esta persona se vaya para la vida eterna.
es bien complicado amar a nuestro prójimo, sin embargo es algo que debemos tener en práctica y se entiende también cuando hay muchas personas que quizás no se están haciendo mal y a esas personas no les importa. Es quizás porque no tienen el amor hacia Dios, el amor hacia Cristo, no tienen ese resultado de amar a su prójimo. Entonces estamos allí en el versículo 31 y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hay un versículo bien lindo, pues como digo yo, hay muchas veces donde se menciona el amor, pero hay un versículo muy lindo que es Primera de Corintios 13. Nada más el principio, es un poema bien hermoso. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y así muchos poemas podemos extraer de cómo debemos no solamente amar a nuestro prójimo, sino lo más importante, amar a Dios. Cuando yo amo al Señor, y ahí vengo nuevamente con los resultados, yo no sirvo a otros dioses. Cuando yo amo al Señor, honro a mis padres. Cuando yo amo al Señor, no cometo adulterio. Cuando yo amo al Señor, no tomo ventaja sobre otras personas. Cuando yo amo al Señor, son solo resultados buenos. El amor todo lo soporta y todo lo sufre. Vamos nuevamente con el versículo 32. Entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. En cuanto al versículo 33, el versículo 32, el maestro de la ley está de acuerdo con lo que está diciendo Jesús, pero más allá de nosotros de estrechar la mano y de aceptar que estas palabras son correctas, me gustaría que pensáramos nosotros mismos, ¿estoy amando yo realmente a Dios? ¿Estoy aplicando el corazón, el alma, la mente y las fuerzas para amar a Dios? ¿O es solo esto un esfuerzo de fin de semana? Y en cuanto a este versículo también tengo algunas preguntas. ¿Qué estoy yo sobreponiendo, valga la redundancia, por encima de Dios? ¿Estoy yo poniendo mi trabajo por encima de Dios? Se entiende que cada vez que nosotros preferimos hacer una cosa en vez de alabar a Dios, en vez de orar, en vez de leer la Biblia, ahí estamos dejando de demostrar nuestro amor hacia Dios. Y por último, quisiera hacerles una invitación. La invitación este 7 de septiembre. No solo a mirar el reino desde afuera, sino también entrar en él. ¿Cómo? Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Debemos aplicar estos elementos que nos han dicho. Debemos aplicar el corazón, dejando nuestra soberbia, siendo humilde, con el corazón humilde a Dios. En cuanto al alma, no contaminándola, yo creo que hace un mes ya hablamos de cómo se contamina el alma. En la mente, teniendo la seguridad en la palabra, analizándola, escudriñando en ella, y en la fuerza, poniendo nuestros recursos a disposición, como lo hacemos normalmente nosotros aquí en Torrefuerte, hay personas que están en el servicio. Yo normalmente me encuentro allá en medios, hoy estoy aquí.
pero normalmente me encuentran allá. Y versículo 34, Jesús entonces vio que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿no estamos nosotros lejos del reino de Dios si estamos aplicando el amor correctamente para amar a Dios primeramente y como resultado amar a nuestro prójimo? El amor por compasión y llevándolo este tema a la actualidad, la compasión es quizás el acto que necesita una persona allá afuera, que necesita, no sé, de una recaudación, de un dinero, de algo que necesita nuestro. En servicio, quizás un hermano aquí necesita nada más que lo escuchemos o hablar con él. Y en el perdón, quizás un familiar nuestro necesita que le perdonemos. Entonces hay que llevar esto mucho a la aplicación. Como dice la palabra, tenemos que amar a Dios con todo y el resto va a ser el resultado.